Dios, el Señor les bendiga. Muchas bendiciones a cada uno de ustedes. Hoy vamos a continuar con la palabra de Dios. Vamos a continuar lo que habíamos dejado la semana anterior. Jesús es la ofrenda de la expiación. Jesús es el sacrificio de la expiación. Jesús, en su ministerio terrenal, hablando con los judíos, él dijo que Moisés había escrito de él. ¿Y cómo es que los judíos no sabían? ¿Y cómo no podían creer? Entonces, en los escritos de Moisés, en el libro de Levítico y en todo el Pentateuco, se habla de Jesús. Entonces, vamos a continuar con lo que habíamos dejado la semana anterior y vamos a ir con el libro de Levítico, el capítulo 16. Sin embargo, un pequeño repaso. Los sacrificios durante el tiempo de la ley, que empieza con Moisés, todos los sacrificios en el libro de Levítico apuntan a Jesús. El cordero de la Pascua, cuando Israel salió de Egipto, ese cordero señala a Cristo. La muerte de ese cordero, la sangre de ese cordero, nos señala a Cristo. Habíamos quedado ahí. Y el mensaje continúa, que Jesús es el sacrificio, la ofrenda de la expiación, del perdón para la salvación. Entonces continuamos y aquí tenemos en la imagen el tabernáculo. El rectángulo exterior es el atrio, que tenía más o menos 45 metros de largo y 22,5 de ancho, un rectángulo. Y en la parte interna, el mismo tabernáculo, el santuario, tenía dos partes: el lugar santo y el lugar santísimo, que estaba separado con una cortina, con un velo. En el lugar santísimo estaba el arca del testimonio. Se llama así porque en el arca estaban las tablas del decálogo, la vara de Aarón, y en un frasco el maná, para testimonio de la descendencia de los hijos de Israel. En el lugar santo, cerca al velo, estaba el altar de incienso. Se quemaba incienso todos los días. Y en la parte sur estaba el candelero y en la parte norte la mesa de los panes de proposición. El tabernáculo, el mismo santuario, tenía más o menos como 15 metros de largo por 6 metros. No era grande. Los sacerdotes entraban al lugar santo cada día, diariamente, para prender el candelero, para arreglar, para quemar incienso. Y cada día de reposo cambiaban 12 panes. Y panes que estaban sobre la mesa de proposición. Y junto a la entrada del atrio estaba el altar de bronce, donde se ofrecían los sacrificios. Y frente al mismo tabernáculo, la fuente o el lavacro. Todo sacerdote tenía que lavarse las manos, los pies, para entrar al lugar santo. El sumo sacerdote entraba al lugar santísimo una vez al año. Solo el sumo sacerdote.
ningún sacerdote podía entrar, acercarse al lugar santísimo. Entonces, vamos a continuar teniendo una idea del tabernáculo. Entonces, el capítulo 16 del libro de Levítico habla del día de la expiación, que en el hebreo es Yom Kippur. Todo el capítulo 16 nos habla de esto. Tenemos una escritura en el hebreo y se lee de derecha a izquierda y se escribe de derecha a izquierda y se lee Yom Kippur, que quiere decir el día de la expiación. Y Jesús es el sacrificio de la expiación. Entonces, en el capítulo 16 no vamos a leer. Para ustedes lean en casa, deben leer, deben conocer la escritura, debemos conocer. Entonces, el día de la expiación, que era el día del perdón nacional para el pueblo de Israel, era el día de ayuno nacional para el pueblo de Israel. El único día de ayuno nacional. Los judíos practicaban ayunos otros días, pero no era ayuno nacional. Podrían ayunar individual, familiar, pero este día es el día de ayuno nacional. Ayuno en que buscan el perdón de pecados como pueblo, como nación, como pueblo israelita. Entonces el sacerdote, ese día, que era el mes séptimo, el día 10 de ese mes, que más o menos correspondería a nuestro calendario, más o menos el mes de septiembre, más o menos. Entonces, para el sacrificio, para la expiación, tenía un becerro, un torito y 2 machos cabríos. Entonces, el sumo sacerdote, con la sangre del becerro, entraba al lugar santísimo, con la sangre del macho cabrío, una vez al año, y estos 2 animales, la sangre de estos animales, era para expiación. El versículo 14 dice, del capítulo 16, tomará luego de la sangre del becerro, lo rociará con su dedo hacia el propiciatorio, al lado oriental, hacia el propiciatorio, esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo y llevará la sangre detrás del velo, adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro y la esparcirá sobre el propiciatorio delante del propiciatorio. Entonces el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y delante del arca, la sangre del becerro, la sangre del macho cabrío, esparcía con su dedo. De esa manera, el pueblo, el santuario, el sacerdote, los sacerdotes recibían expiación, limpieza, purificación. Ese es el desierto de Israel, una parte del desierto, todo es desierto, desde Egipto, todo el norte de África, desierto de Sahara. Entonces, desde Egipto, el sur de Israel y después norte de Israel hasta Babilonia, hasta Irak, todo es desierto, así como vemos ahí, arena. Entonces, recuerden que eran 2 machos cabríos. Un macho cabrío, por suerte, para expiación, derramaba su sangre, el becerro también, y el macho cabrío vivo, Aarón, como sumo sacerdote, ponía las 2 manos y confesaba sus pecados, el pecado de los sacerdotes y el pecado de todo el pueblo. Entonces, ese macho cabrío vivo era enviado al desierto
por una persona, por un israelita ya designado de antemano. Este macho cabrío era para reconciliación, para entrar en comunión con Dios. Vamos a leer el capítulo 16 de Levítico, los versículos 20 a 22. Dice, cuando hubiera acabado de expiar el santuario, el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo. Pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones, todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío. Y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada y dejará ir al macho cabrío por el desierto. Entonces, este macho cabrío es para Azazel, enviado al desierto. Y la ciencia cierta es que no se sabe qué significa realmente Azazel. Unos dicen que era el demonio. Si fuera así, el demonio participaría en la expiación, en la reconciliación, pero es difícil saber. Entonces, el macho cabrío llevaba todos los pecados del pueblo de Israel, el sumo sacerdote, su familia, los sacerdotes, los levitas y las demás tribus. Entonces se soltaba al macho cabrío en el desierto. De esa manera alejaba el pecado del pueblo. Y luego, que del cuerpo, la carne del macho cabrío de expiación que había muerto, el becerro. Versículo 27, leamos lo que dice la escritura. Y sacarán, versículo 27, fuera del campamento el becerro, el macho cabrío, inmolados por el pecado, cuya sangre fue llevada al santuario para hacer la expiación, y quemarán en el fuego su piel, su carne, su estiércol. El que lo quemare lavará sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua, y después podrá entrar en el campamento. Y esto tendréis por estatuto perpetuo en el mes séptimo, a los 10 días del mes. Afligiréis vuestras almas. Ninguna obra haréis, ni el natural, ni el extranjero que mora entre vosotros, porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Así que el cuerpo del becerro, del macho cabrío sacrificado, uno designado llevaba el cuerpo de estos animales muertos sacrificados fuera del campamento y se quemaba todo fuera del campamento. Mientras que de los otros sacrificios, que no es de la expiación, entonces era diferente. Entonces, eso es lo que se hacía en el día de la expiación. 2 machos cabríos y un becerro. Y los 3 animales tienen que ver con la expiación, con el perdón, con la reconciliación. Y todo esto apunta a Jesús. Jesús es la ofrenda de la expiación. Él es nuestra ofrenda. Él es nuestro sacrificio. Veamos en el Evangelio de Juan, el capítulo 1, versículo 29, cuando Jesús iniciaba su ministerio, Juan el Bautista, dice el versículo 29 del capítulo 1 del Evangelio de Juan: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios
que quita el pecado del mundo. Esa ofrenda, ese sacrificio que acabamos de ver en el libro de Levítico, apuntaba, señalaba a Cristo. El versículo 35 dice, el siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, y dijo, he aquí el Cordero de Dios. En la primera carta a los Corintios, el capítulo 5, versículo 7, Pablo escribiendo a la iglesia de Corinto, que tenía tantos problemas, muchos problemas. Era una iglesia que estaba aprendiendo, creciendo en santidad. Y Pablo dice de esta manera, versículo 7 del capítulo 5, primera carta a los Corintios. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que como Israel salió de Egipto, porque fueron liberados los primogénitos con la muerte del Cordero, con la sangre del Cordero pintaron las puertas, porque estamos hablando que Cristo es nuestra ofrenda. Entonces, la ofrenda, el sacrificio de Cristo es nuestra Pascua, nuestra liberación, perdón, reconciliación. Ahora, en el día de la expiación, vemos que el sumo sacerdote, y solamente el sumo sacerdote podía entrar al tabernáculo, al lugar santísimo, con la sangre del macho cabrío y con la sangre del becerro. Entonces, en Hebreos, el capítulo 9, y vamos a ir allí, al capítulo 9 de Hebreos. Entonces, vemos que Jesús cumple dos figuras. Jesús es el sumo sacerdote y Jesús a la vez es el sacrificio. Es la ofrenda por nuestra expiación, para nuestra expiación. La ofrenda, el sacrificio para nuestra reconciliación. Entonces, el escritor de la carta a los Hebreos, lean en casa todo el capítulo 9, incluso de todo el capítulo 8, porque allí habla, nos ilustra, nos muestra el sacerdocio de Cristo que ya habíamos hablado anteriormente. El versículo 9 de este capítulo 9 a los Hebreos dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente. Esos sacrificios del Antiguo Testamento señalaban el Nuevo Testamento. Señalaban el Nuevo Testamento. El tiempo, Hebreos habla el tiempo en que el Señor cumplió. Dice, según el cual se presentan ofrendas, sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practique ese culto. Ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones, ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. 11. Hay que tomar en cuenta, rayar, subrayar este versículo y poner en nuestra mente, en nuestro corazón. Y dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Así como el sacerdote, sumo sacerdote, entraba al lugar santísimo, Cristo entró al lugar santísimo. No el lugar santísimo, no el tabernáculo que Moisés, Israel hicieron, no de esta creación, sino llevó su sangre a la misma presencia de Dios. Cuando fue a la cruz, fue sepultado, el Señor estaba obrando. El Señor estaba obrando nuestra expiación, nuestro perdón, nuestra reconciliación.
Continuamos con la lectura. 12. Y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Bendito sea Dios, bendito sea nuestro Señor Jesús. Él mismo entró al lugar santísimo, a la presencia de Dios, llevando su propia sangre, y Él siendo sumo sacerdote nuestro, alcanzó para nosotros, obtuvo eterna redención. Porque si la sangre de toros, el versículo 13 dice, de los machos cabríos, y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos, santifican para purificación de la carne. 14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que Cristo es nuestra expiación, es nuestro sacrificio, es nuestro sumo sacerdote. Él se dio a sí mismo, se ofreció a sí mismo, se presentó ante Dios, al lugar santísimo, en el cielo, con su propia sangre. Así que Cristo es nuestro Salvador. Amigo, amiga, que no has entregado tu vida a Cristo, hazlo. Cristo murió por ti, dio su vida por ti, se presentó a Dios por nosotros. Continuamos. Lo que tenemos en la imagen es el mapa de la ciudad de Jerusalén en el tiempo de Jesús. Espero que se vea en la imagen. Es el mapa que pude encontrar lo más claro posible. Entonces, toda la línea en azul, dentro estaba la ciudad de Jerusalén. En la parte de la derecha está el templo de Herodes y hacia la izquierda, punto cuadrado, Gólgota, donde fue crucificado, estaba fuera de los muros de la ciudad. La ciudad de Jerusalén en ese entonces estaba con muro, toda la ciudad rodeada con muro. Y el Señor fue crucificado, murió fuera de la ciudad. Actualmente, Gólgota, el lugar, pueden mirar la imagen para que puedan darse cuenta, entonces, ahí el lugar donde fue crucificado el Señor y sepultado. Actualmente está dentro del muro, la ciudad ha crecido y es diferente, no es como en el tiempo de Jesús. Si uno va a la ciudad de Jerusalén, quiere ver así como nos muestran las fotos, imágenes, dibujos antiguos, y no es así. Entonces el Señor murió fuera de la ciudad, así como estos animales, el macho cabrío vivo, el cuerpo sacrificado del macho cabrío, el becerro sacrificado, fueron quemados fuera del campamento. Así el Señor murió fuera de la ciudad. Entonces, la Escritura, Hebreos capítulo 13, el Señor murió fuera de la puerta. El capítulo 13 de Hebreos, versículo 11, dice, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Versículo 13. Salgamos pues a él, fuera del campamento, llevando su vituperio. Así que Cristo cumplió
lo que estaba predicho. El Señor Jesús es nuestro Salvador. De ahí la importancia de conocer el Antiguo Testamento. La iglesia no está bajo la ley, pero hay enseñanzas, bendiciones, verdades que nos hablan, que nos edifican hoy en día y podemos entender. Entonces, para terminar, Efesios 5:2. Pablo, cuando escribe la carta a la iglesia de Éfeso, el versículo 2 dice: andad en amor, como también Cristo nos amó, se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Cristo nos amó y nos ama. Cristo te ama, hermano, hermana. Él se entregó a sí mismo por nosotros. Estimado amigo, Cristo te ama. Él murió por tus pecados. Él es nuestra expiación. Él es quien nos purifica. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Dice, se entregó por amor a nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Vamos a inclinar nuestro rostro a agradecer al Señor. Dios Todopoderoso, gracias por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Gracias, Señor Jesús. Eres nuestro Salvador. Te entregaste, te diste a sí mismo por nosotros, por nuestros pecados. Gracias, Señor. Rogamos que nos perdones, Señor. Perdona nuestros pecados. Límpianos, lávanos con tu preciosa sangre vertida en la cruz del Calvario. Señor, gracias por tu grande amor. En este tiempo crítico por el que atravesamos, la humanidad toda, estás con nosotros, Señor. Te diste por nosotros y estarás con nosotros, Señor. Y gracias por tu santa palabra que aprendemos. Tu palabra es viva. Es tu palabra desde Génesis hasta Apocalipsis, Señor. Gracias, Dios Todopoderoso. Gracias, Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Muchas bendiciones. Confianza en el Señor Jesús. Él es nuestro Salvador. Es nuestro sumo sacerdote. Bendiciones. Gracias, hermano Víctor. Amén, pastor. Gracias, pastor, por este tiempo de compartirnos la palabra en esta porción esta mañana. Damos las gracias también a todos los hermanos que han estado pendientes de la transmisión y han estado escuchando también el mensaje atentamente. El pastor ha estado compartiendo en esta mañana. Queridos hermanos, que Dios los bendiga en esta mañana por ser parte de esta actividad de la transmisión. Pues les esperamos durante la semana. Vamos a tener tiempos de leer la palabra. Durante la semana hemos estado compartiendo la palabra, escudriñando un pequeño devocional durante las noches, a partir de las 8 de la noche. Les esperamos, hermanos, durante las noches que puedan conectarse y vamos a tener de la misma manera como el pastor ha estado hoy compartiéndonos, enseñándonos de la palabra y donde también vamos a tener enseñanzas durante la semana, mis amados hermanos. Y recordarles, no bajemos la guardia, sigamos orando. Sigamos orando por el prójimo y podamos seguir apoyando. Muchos de nuestros hermanos están ya bastante mejor. Muchos de los hermanos que estaban delicados de salud, pues gracias a Dios por las oraciones también, mis hermanos que ustedes están intercediendo, están ya mucho mejor, ¿no? Recuperándose, están en la etapa de recuperación y pues seguimos nosotros apoyando y fortaleciendo a esas vidas, mis amados hermanos. Amén. Que Dios los bendiga. Gracias por este tiempo, por estar parte de esta transmisión. Que Dios los bendiga, queridos hermanos. Vamos a estar durante la semana también informándoles que anuncio a través de los grupos de WhatsApp. Vamos a estar comunicándoles, queridos hermanos. Estemos siempre atentos, los líderes, para que podamos así los líderes compartir también
al pueblo y a todos los hermanos en general. Amén. Que Dios nos los bendiga, hermanos. Vamos a terminar con una oración. Ahí donde estás, inclina tu rostro, mi amado hermano. Padre Celestial, te damos las gracias en este día tan especial, Papito Celestial. Dios, eres bueno y maravilloso, Señor. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia, Señor, por darnos un día más de vida, Señor. Gracias por este tiempo, por este aire, Señor, por el sol, Señor, por la lluvia, por todas las bendiciones, Padre. Gracias, Papito Dios. Gracias por la vida, Señor, de mis hermanos. Gracias también, Señor, por restaurar, Señor, a nuestros hermanos que estaban delicados de salud. Gracias a Dios, Señor, tú has estado obrando en sus vidas. Hoy por hoy están mucho mejor en esa etapa de recuperación. Te agradecemos a ti, Señor, por obrar en sus vidas, Papito. Gracias, mi Dios amado. Somos agradecidos por estas vidas, mi Dios. Padre, te pido que tú bendigas a cada uno de mis hermanos de la iglesia. Bendice a nuestro pastor, bendice a los hermanos diáconos, bendice a los líderes de la iglesia, diferentes departamentos, Señor. Bendice a cada uno de ellos y también a su equipo de trabajo, Señor, los líderes que componen cada departamento, Señor. Bendice, Señor, a toda la membresía, Señor, a todo el pueblo en general. Bendice esas vidas, Padre. Bendice, Señor, a cada uno de ellos, Señor, a sus hijos, a familias, Señor. Bendice a aquellos niños, familias que están en los hospitales, Señor. Tú estés tocando y obrando con tu mano poderosa, Señor. También, Señor, pues te pido que tú fortalezcas, Señor, a aquella persona que está en la cárcel, Señor, aquellas familias, aquellas vidas que tal vez por algún problema o inocentemente tal vez están, Señor, en ese lugar. Te ruego, Señor, que tú puedas ponerle fortaleza, fuerza para luchar y posteriormente puedan ellos salir de ese lugar, Señor. Padre, toca, Señor. Bendice, Señor, al anciano, al pobre, al huérfano, Señor, a la viuda, Señor, tú estés obrando. Que no pase nadie hambre en este tiempo, Señor. Tú estés supliendo todas las necesidades, Papito Celestial. Gracias, Señor. Oramos por aquellas vidas que están enfermos, Señor. Pon sanidad en sus vidas, Señor. Pon con tu mano poderosa, tú estés tocando, obrando esas vidas. Gracias, Papito Celestial, mi Dios. Bendito tú eres, Señor, mi Dios amado. En esta mañana te decimos, mi Dios, gracias, gracias por tu amor y tu misericordia, Señor. Bendito Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Que Dios nos bendiga, queridos hermanos de la Iglesia Roca Eterna. Que Dios los guarde y los cuide. Y por favor, les recomendamos siempre, cuídense, no dejen la guardia. Sigan utilizando los barbijos, el alcohol y gel. Siempre cuídense mucho, hermanos. Por favor, les rogamos que mantengan ese protocolo de salud para que estemos y luego posiblemente retornemos a la iglesia, todos sanos, todos contentos, alegres, a retornar a la casa de nuestro Señor. Amén. Que Dios los bendiga en esta tarde, amados hermanos. Bendiciones a todos. Amén. Poderoso, digno, como tú no hay otro. Te exaltamos, Dios, danza con libertad. Buscamos tu gloria, buscamos tu majestad, queremos verte y conocer más y más. Nos gozaremos en tu presencia y danzaremos con libertad. Me hiciste libre, por mí moriste y puedo cantar. Santo, santo, todopoderoso, digno, digno, como tú no hay otro. Te exaltamos, Dios, danza con libertad. Santo, santo, todopoderoso, digno, digno, como tú no hay otro. Te exaltamos, Dios, danza con libertad.
presencia y danzaremos con libertad.